Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Desde el programa pasado comencé hablando acerca de la resurrección y el rapto, y continuaré eso hoy y probablemente mañana, después de unas palabras de exhortación en esta primera parte de la grabación. Pero si usted se queda hasta el final, usted verá que demuestro sin lugar a dudas que no todos los cristianos participarán en el rapto sin perder su salvación. Así que aquí le dejo con este audio, primero una pequeña exhortación y luego continúo con el estudio de la resurrección. Muchos hermanos que van a congregaciones creen que si la gente no se congrega, que no son salvos, que si no van a su iglesia no son salvos. Hermanos, la Matrix nos ha programado para pensar de que si una persona no se congrega no es salvo. Eso es falso, hermano. Eso no es cierto. Lo primero que a veces muchos preguntan cuando alguien empieza a hablar algo de la Biblia o la palabra, ¿y usted dónde se congrega, hermano? Y si según ellos, si usted no les dice dónde se congrega, usted ya está mal, usted ya está fuera, usted ya no tiene salvación. Hermano, ¿qué hubieran ellos hecho con Abraham? Abraham no iba a ninguna congregación, él tenía encuentro con Dios en su casa. Y ahora a estas alturas que estamos, hermano, de los tiempos en que estamos, qué difícil es hallar una buena iglesia. Todos los pastores en su gran mayoría se han corrompido. Lo único que ellos tienen es sus propios intereses. Ahorita durante esta cuarentena, pastores llamando a los hermanos, aunque no hay congregación, y otros hasta van a tocarle la puerta a los hermanos para que les entreguen el diezmo. ¡Qué desgracia, hermano! ¡Qué difícil es hallar una buena congregación! Y muchos de los que están ahora están podridas y no lo saben. No saben que ellos están infectados por la gran Babilonia en gran manera. Así que yo le digo, hermano, unos usan el pasaje de Hebreos para decir no dejando de congregarnos. Y eso es cierto. Pero hay 7 versos más que dicen salid de en medio de ella. Es cierto, un verso dice que hay que congregarse, pero hay 7 que dice que te salgas. Hay iglesias de las cuales ya es hora que salga, hermano, porque el pastor es puro interés personal. Qué desgracia, hermano, y cómo me hierve la sangre el saber de pastores que usan a los hermanos para su propia conveniencia, ponen negocios y hacen que la gente y los hermanos se den turnos para ir a atender el negocio, pero no es un negocio. Ellos dicen que es para la obra, pero es mentira, hermano. Ellos se quedan con el dinero y están usando las ovejas para exprimirlas y sacar ventaja de ellos. Qué terrible, ciertamente que eso no pasará desapercibido. Pero volvamos al estudio, hermano, que ya me emocioné, porque me molesta, me llena de enojo, hermano, saber esas cosas en el cuerpo de Cristo, y aún así están diciendo que se congreguen con ellos. Salgas, hermano. 7 veces dice la Biblia, salid de en medio de ella para que no recibas las plagas por sus pecados. Pero sigamos con el estudio, hermano. Así que estamos viendo este verso, que el que oye la palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. No será lanzado al lago de fuego. Ha sido perdonado sus pecados. Y nosotros debemos creer realmente que la sangre de Cristo tiene poder. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está ese verso? Que las personas que están escuchando su enseñanza en ese momento que Él está hablando, cuando Él está dando la palabra, cuando Él está dando el evangelio, cuando Él está siendo aceptado por los oyentes en sus corazones, ellos que están oyendo, ellos están muertos, son muertos espirituales, pero al estar escuchando allí la voz del Hijo en ese momento y al creer en sus corazones, ellos pasan de muerte a vida, pasan de las tinieblas a la luz en ese momento. Voy a volver a leer el verso. De cierto os digo,
Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los oyentes están ahí oyendo la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, aquellos que están percibiendo su voz, recibiendo su voz en sus corazones, vivirán. Así de simple. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, verso 26, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Otra vez, verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como usted puede notar allí, Jesús mismo está diciendo de que esta resurrección de la que está hablando aquí, hay unos que salen a resurrección para vida y otros que salen a resurrección para ser condenados. Eso es el juicio final descrito en Apocalipsis capítulo 20 versos del 11 al 15. Así que él está hablando de la segunda resurrección y vemos aquí que hay justos e injustos participando en esta resurrección. Pero hay otro pasaje que está y que ya lo leímos en el video pasado, pero lo voy a volver a leer. Está en Daniel, en el capítulo 12, y vamos a leer el verso 2. Allí Daniel está teniendo una revelación del futuro y mire lo que él ve. Daniel capítulo 12 y verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice esta versión de Valera de 1960. Aquí vemos otra vez justos e injustos despertando en una misma resurrección. ¿Cuál es esa? La resurrección mencionada en Apocalipsis 20 del 11 al 15, que es la resurrección para el juicio final. Unos serán hallados en el libro de la vida y ellos van a ser resucitados y puestos en la tierra nueva bajo el cielo nuevo. Pero aquellos que son los injustos, los pecadores, los impíos, que no son hallados en el libro de la vida, son lanzados al lago de fuego. Así que acabo de dar 3 pasajes claros en los cuales hay una resurrección que incluye justos e injustos. Apocalipsis capítulo 20 versos del 11 al 15. Vimos también en Juan capítulo 5 versos 28-29 y vimos también en Daniel capítulo 12 y verso 2. 3 pasajes claros en los cuales podemos ver una resurrección que incluye justos e injustos en la Biblia. Un pequeño paréntesis. Estamos hablando de la resurrección, pero cuando estamos hablando acerca de la resurrección, estamos hablando de que un muerto vuelve a la vida. Ya creo que yo había hablado de esto anteriormente, pero como son muchos videos no recuerdo exactamente, pero quiero mencionar, si estamos hablando de que las personas que participan en la segunda resurrección van a ser resucitados después del día del juicio y ser puestos en la tierra nueva bajo el cielo nuevo, eso destruye la idea que existe, que es de herencia católica, de que el que muere se va al cielo y que va a vivir allá para siempre. La idea de que el hombre va a vivir en el cielo para siempre está mal. No es eso lo que dice la Biblia. Y precisamente la resurrección se trata
de que una persona estaba muerto y vuelve a la vida. Pero si vuelve a la vida, ya no puede estar en el cielo. Si vuelve a la vida, es con un cuerpo físico y necesita un lugar físico en donde vivir. Así que la idea de que vamos a vivir en el cielo para siempre no es bíblica, no es correcta. Voy a hablar un poco más acerca de esto en el siguiente video y dar otros versos, pero solo voy a leer un verso en Salmo 37, 29. Esto es un paréntesis en esta sección. Dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre. ¿Hasta cuándo? Para siempre sobre ella. Si Dios hubiera querido al hombre en el cielo desde el principio, no hubiera creado a Adán en la tierra. Así que el Señor quiere que nosotros vivamos en la tierra. En el Salmo 115, 16, no me puedo evitar la tentación de darle otro verso. En el Salmo 115, 16, mire lo que dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así que este es un pequeño paréntesis para enfatizar, si estamos hablando de resurrección, la idea de que vamos a vivir para siempre en el cielo no es bíblica, no es la verdad, y debemos comprender eso. Como ya he mencionado anteriormente, quiero recordar al oyente todas estas principios, estos conceptos, estos preceptos, estos pasajes que se están dando en todas estas enseñanzas de toda esta presentación, desde la parte 1 hasta esta parte 5, es introductoria. Eso quiere decir, no son todos los pasajes que hay al respecto, pero yo estoy más que seguro, si una persona, después de escuchar, sería ideal que escuchara toda la presentación y después de eso, de escuchar toda la presentación, va a su Biblia a leer de una manera consistente y sistemática, va a tener un trasfondo bíblico y una base muy fuerte en su creencia en lo que es la doctrina del Señor, la verdad de las cosas. Va a obtener un nivel muy profundo de entendimiento de este paradigma de la inmortalidad. Ahora, basado en todos los argumentos que hemos venido estudiando desde muchas partes de la parte 4 y esta parte 5, de que no todos llegaremos a ser como Jesús, que necesitamos permanecer dentro de los parámetros de la palabra que fue hablada de parte de Yahweh el Altísimo, basados en nuestro estudio de Primera de Corintios capítulo 15, en donde vimos sin lugar a dudas que nosotros necesitamos para participar en la primera resurrección. Necesitamos sin lugar a dudas conquistar el pecado, vencer la corrupción, venciendo el pecado para alcanzar la incorrupción, basados en el contexto después de 1 Corintios 51 y 52, donde encontramos que esto mortal debe ser vestido de inmortalidad y que esto corruptible debe ser vestido de incorrupción. Después de la base del específicamente el video pasado, en donde podemos ver claramente que la resurrección prometida por Jesús, sin lugar a dudas, es en el día postrero, en el día postrero, en el día postrero, y eso lo estudiamos en el video pasado. Basado en todo esto, ahora vamos a leer en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, en donde habla acerca de la resurrección de los muertos y la final trompeta y el rapto y todo estos detalles. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen aquí significa de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús resucitó, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este verso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, especifica en el siguiente versículo que son aquellos participantes de la primera resurrección. Este verso aplicamos la regla hermenéutica de que todos el conjunto de los versos de toda la Biblia son mayor que un verso individual. Este es, por así decirlo, un verso individual en donde aparentemente se ve como que es todos los cristianos que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero eso solo lo afirma este verso. Pero ya hemos venido estudiando de que la participación en el rapto y la primera resurrección, sin lugar a dudas, muchos versos y explicación que se ha dado especialmente en los últimos 3 videos nos hacen ver de que no son todos los creyentes. Y como vimos en el video pasado, la resurrección que Jesús prometió a todos los que durmieron en él, sin lugar a dudas, y todos los testigos que vimos en el video pasado, es la segunda resurrección. Así que cuando dice aquí a los que durmieron en él, va a especificar más adelantito que son aquellos que murieron en Cristo, pero nosotros sabemos en base al pasaje anterior de 1 de Corintios capítulo 15 que son aquellos que alcanzan la incorrupción y la inmortalidad, basado en el concepto de que un verso individual no es mayor que el resto de los versos que explican más ampliamente un tema. Estoy enfatizando que cuando dice este verso 14, 1 de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, y más adelante va a decir que Él va a traer hasta las nubes, porque no es que va a traer hasta la tierra, no, va a traer hasta las nubes, porque ahí va a ser el encuentro del rapto que vamos a ver en un minuto. Pero estoy enfatizando de que este pasaje, que parece que dice que es para todos, ya por todo el contexto que hemos visto, el video anterior de la promesa de resurrección de Jesús en la segunda resurrección, nos hace comprender que no son todos los hermanos los que están participando en esta resurrección de que habla Pablo en 1 de Tesalonicenses 4. Seguimos con el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, esto es el misterio que él habló en 1 Corintios 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, o sea, que están vivos todavía, hasta la venida del Señor, el literal griego, la parusia, una aparición corporal, si se puede decir así, pero recordemos, no es corporal como nosotros pensamos, sino corporal con un cuerpo celestial. No precederemos a los que durmieron. Voy a leer el 15 otra vez. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pero esta venida no es una venida hasta la tierra, como veremos en un momento, lo va a decir la misma Biblia aquí, sino hasta las nubes. Dice, nosotros que habremos quedado vivos, no precederemos, o sea, no vamos a morir tan bien como aquellos que murieron, es lo que está diciendo. En la venida del Señor hasta las nubes, verso 16, que iba a decir, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora debemos comprender que según todo el contexto que vimos en los videos anteriores, el morir en Cristo contiene dos partes, conforme a la Biblia. Una es los que mueren en Cristo, pero son carnales. Los que mueren en Cristo bajo juicio, que dice en 1 Corintios 11 que muchos murieron, según la descripción de ese capítulo. Muchos hermanos murieron carnales, murieron en corrupción, murieron bajo juicio por pecado. Esa es una de las secciones de los que están en Cristo. Ellos están en Cristo y como dice ese verso, Dios los juzgó, se los llevó antes de tiempo para no tener que condenarlos con el mundo. O sea, son salvos. Entonces, los que mueren en Cristo son carnales y espirituales. Está bien claro esto aquí en las Escrituras. Y vemos que esos hermanos de 1 Corintios 11 sí murieron en Cristo. Pero ellos murieron por corrupción, por juicio, por pecado. Ellos no están incluidos en esta resurrección que está hablando aquí. Voy a seguir leyendo. Verso 16 otra vez. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera resurrección. Ellos resucitan primero. Es la primera resurrección. Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Aquí está la venida del Señor que menciona en el verso 15. Es hasta las nubes. La parusia que menciona aquí del griego es hasta las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Cuáles ellos? Los que fueron resucitados. O sea, cuando el Señor va a manifestarse en el rapto, los que están preparados, los que vencieron la corrupción, los que alcanzaron la incorrupción y la inmortalidad, los que fueron escogidos, los que pasaron la prueba, aquellos que vencieron de las 7 iglesias, los vencedores, son levantados primero. Y ellos están con Jesús en las nubes para cuando aquellos que están vivos son raptados. Primero están arriba con Jesús. Ya llegaron los que murieron a ese nivel. Los que murieron en incorrupción, que conquistaron el pecado y son vencedores. Para cuando nosotros que estemos vivos, digamos lo que fuera así, lleguemos, ya están ahí por adelantado. Ya llegaron primero, digamos así, a las nubes aquellos que son resucitados en la primera resurrección, y luego nosotros los que estemos vivos y que seamos escogidos, que venzamos la corrupción, que alcancemos incorrupción, que venzamos el pecado, que seamos de los vencedores de las 7 iglesias, los electos, seremos levantados, seremos raptados. Esa es la palabra harpazo, es la palabra en griego, y la única vez que se usa la palabra rapto en realidad aparece en lo que conocemos es la traducción de la Vulgata latina. Ahora, la palabra para harpazo dice el diccionario Strong's que es un derivado de la palabra G136, y una de las connotaciones de esa palabra en la traducción del griego es electos, escogidos. Ahora, quiero llamar su atención a cómo Pablo en el siguiente capítulo cierra este libro de Primera de Tesalonicenses y dice en Primera de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique, oiga bien, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fíjese bien, espíritu, alma y cuerpo, la totalidad del ser humano, sea guardado irreprensible, sin nada que se le pueda reprender. ¿Para la qué?
para la venida. Es la misma palabra venida, es la misma palabra de el capítulo 4 y verso 15, donde dice, nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor. La misma palabra es usada aquí en 5:23, donde dice que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida, para el rapto, para la parusia, la palabra literal griega, que es la misma de 4:15. Aquí en 5:23 está diciendo que todo nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin pecado, sin corrupción, para la venida, para la parusia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde también que otro verso que nos respalda de que cuando sea la venida del Señor, no todos los creyentes tristemente estarán preparados, porque leemos en Primera de Juan capítulo 2 y verso 28, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida, ¿cuál cree que es la palabra aquí para venida? Otra vez, parusia, la misma palabra griega que vimos allá en 1 Tesalonicenses 4:15, la parusia, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Habrá creyentes, si se puede decir así, que en su venida se alejarán ellos mismos. ¿Por qué se alejarán? Ya vimos esto. No porque pierden su salvación, ellos tienen asegurada la segunda resurrección, y sus pecados están perdonados, su nombre está en el libro de la vida, son hijos de Dios, inmaduros, pero son hijos de Dios. Entonces, pero cuando dice que en su parusia, en su venida, no nos alejemos de él avergonzados, ¿avergonzados por qué? Porque no son como Jesús, no aprovecharon, no vencieron la corrupción, como los hermanos de 1 Corintios 11, otra vez, murieron carnales, murieron bajo juicio, murieron por pecado, murieron en corrupción, inmaduros, carnales. Ellos no participarán en el rapto que está describiendo en 1 Tesalonicenses 4, que acabamos de leer acerca del rapto. Así que eso nos ayuda a clarificar de que no todos los hermanos van a participar en el rapto, pero que su salvación es segura. Tienen su nombre en el libro de la vida y ellos hay una segunda resurrección que los está esperando. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.